¿Estamos listos? ¿Sí? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Allá el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Continuamos con la serie Viviendo su Palabra. El tema es, la palabra es como semilla y vamos a ver ciertas características, ¿no?, de la palabra, pero también vamos a hablar acerca del corazón, ¿sí? Del corazón donde precisamente cae esta semilla, que es el énfasis de la parábola que vamos a leer. Cuando estén ahí me dicen, por favor. ¿Ya? Bien. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias porque podemos disfrutar de tus misericordias, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo. Señor, oro para que me des la gracia para compartir tu mensaje. Y también ruego para que en cada uno de nosotros, Señor, haya esa disposición para recibir tu mensaje, tu consejo, y que este dé fruto, Señor, a su tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. La palabra del sembrador es una de las enseñanzas más conocidas de Jesús, y precisamente se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, tanto en Mateo como en Marcos y también en Lucas. Sí, en esta parábola Jesús describe a un sembrador que mientras está sembrando, algunas semillas cayeron en diferentes tipos de terreno. Unas junto al camino, en otros cayeron en pedregales, otros entre espinos y también en buena tierra. Cada tipo de terreno representa una respuesta diferente al mensaje del reino de Dios. Es lo que está hablando el Señor, ¿sí? Ahora, ¿qué es una parábola? Bueno, una parábola son relatos cortos, ficticios, en los que se compara un asunto de carácter espiritual con uno de tipo cotidiano, ¿sí?, cuyo fin, escúcheme, no es esconder la verdad, sino al contrario, ilustrarla, ¿sí?, para que sea un poco más claro. Entonces, en el pasaje nosotros podemos observar que Jesús estaba rodeado de mucha gente, ¿verdad? Dice que había mucha gente. Y les hace ver que la mayoría de las personas que estaban escuchando no lo hacen con la motivación correcta, ¿no? Aquí hay una característica de Jesús, ¿no? Y es que la realidad es que no buscaba complacer las masas, ¿no? Hace algunos años por ahí le preguntaron a un predicador muy famoso en Estados Unidos, y le preguntaron: cuando tú haces tus bosquejos, tus enseñanzas, ¿en qué te basas, no? Entonces él decía: bueno, yo observo a la gente, y según la necesidad de la gente es que yo hago mi sermón, ¿no? Y él continúa diciendo: ya la gente está muy golpeada por el mundo como para seguir golpeándolos desde el púlpito, ¿no? Es decir, lo que él estaba diciendo es que hago un mensaje como el público lo quiere, ¿no? Bueno, aquí vemos que Jesús no busca eso. De hecho, de entrada les está diciendo: la realidad es que no todos van a recibir el mensaje, o no todos están recibiendo el mensaje de la mejor manera, ¿no? Entonces, aun cuando todos están escuchando el mismo mensaje, no en todos causará el mismo efecto. Y lo mismo puedo decir aquí. Somos poquitos, pero la realidad es que el mensaje causará efectos distintos en cada uno de ustedes. Es el mismo mensaje, pero causará diferentes efectos. ¿Por qué? Porque el corazón no es el mismo. Su corazón no es el mismo que el mío.
ni el de mi hermana, ni el de mi hermano, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, ahora, es Jesús mismo quien da la interpretación de cada uno de los elementos de esta parábola. El sembrador es el Señor, la semilla es la palabra de Dios y la tierra es el corazón donde es plantada la semilla, ¿sí? En el entorno de los elementos se presentan distintas circunstancias y ahorita las vamos a ver. Ahora, Jesús después de haberle hablado en parábolas a toda esta multitud, se detiene a explicarle a sus discípulos la profundidad, del mensaje que había dado. Y miren, en este sentido, de verdad que es tan consolador y de tanta bendición entender que Jesús siempre se detiene a enseñarle a los suyos y Él lo sigue haciendo hasta hoy en día, ¿sabe? Él lo sigue haciendo hasta hoy en día. Dice el versículo 18, oíd pues vosotros la palabra del sembrador, se está refiriendo a sus discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Miren, en aquellos tiempos los caminos eran senderos entre sembradillos. Gente caminaba por ahí, era una tierra muy compactada, precisamente porque habían pasado muchas veces por ese lugar. Era imposible que una semilla cayera y diera raíz, pues quedaba en la superficie. Esta estaba expuesta a las aves. Cualquier ave podía venir y comer la semilla, ¿sí? No podía dar raíz. Entonces son aquellas personas, según lo que el Señor dice, que escuchan el mensaje, pero este mensaje no penetra en sus corazones. No penetra, no entra, simplemente queda en lo superficial. Bien podíamos hablar de un menosprecio al mensaje porque no le dan el valor que merece el mensaje. Jesús dice, oyen la palabra del reino, dice, y no la entienden, ¿no? No la entienden porque no la atienden. Sí. Esto también habla de un corazón lastimado, de un corazón endurecido por las circunstancias de la vida. Mucha gente ha pasado por encima de ellas, así como en este camino. Los ha defraudado, ha abusado de su confianza, y por estas experiencias su corazón se ha endurecido como piedra. Están demasiado compactados su corazón, y la semilla no puede penetrar. Por tanto, no puede echar raíz, y mucho menos dar fruto. Sí. Sin embargo, todas y cada una de estas situaciones, ¿sí?, golpes de la vida, circunstancias adversas de la vida, la realidad es que terminan siendo solo excusas y justificaciones, pues no han tomado la decisión de perdonar y pasar por alto la falta, como Dios demanda que lo hagamos. Jesús también nos enseña, ¿recuerdan aquel hombre que perdona una gran deuda? Y después de que fue perdonado, fue y le cobró a aquel que le debía muy mínimo comparado con lo que le fue perdonado. Es decir, cuando nosotros vemos desde la perspectiva de Dios nuestras ofensas, nos daremos cuenta que estas son muy mínimas, por más grande que sea desde nuestro panorama o nuestra perspectiva. No importa cuán grande crea yo que es mi ofensa, cuando yo la veo desde la perspectiva divina, mi ofensa no es nada. Se convierte en nada. Por tanto, termina siendo solamente una justificación y una excusa, ¿sí? Entonces, miren lo que dice el Salmo. Salmo 34:5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Los que miraron al Señor. Dice, y sus rostros no fueron avergonzados. Sin embargo, aquel que no procura el rostro del Señor, lógicamente las tinieblas le cubrirán y andarán sin esperanza con el alma angustiada, ¿no? Es decir, necesitamos voltear a ver al Señor. Más adelante el versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué es lo que genera en el corazón cuando nosotros no perdonamos? Cuando en nosotros hay rencor, cuando nosotros estamos indignados. ¿Qué genera en nuestro corazón? Angustia, dolor, sequedad. Eso es lo que hay en el corazón cuando nosotros no pasamos por alto la falta de los demás.
Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de perdonar, no estamos hablando acerca de justificar, ni estamos hablando acerca de pasar por alto en el sentido de subsidiar negligencias, y ya lo hemos hablado muchas veces. Hablamos acerca de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, independientemente de la respuesta del otro. La única forma en donde el perdón no es efectivo sin arrepentimiento es de cara a Dios. Es decir, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Eso es respecto a nosotros con Dios. Pero en nuestro plano terrenal no aplica así. Porque Dios demanda que nosotros perdonemos como Él nos perdonó. ¿Recuerdan el modelo de oración? El famoso Padre Nuestro. Señor, perdónanos. ¿Cómo qué dice? ¿Qué tal si Dios nos perdonara como nosotros perdonamos a los demás? ¿Qué tal si fuera así? Sin embargo, lo que está enseñando Jesús en esa oración es un principio. Es una demanda. A aquellos que hemos sido perdonados, debemos de perdonar de la misma medida en cómo hemos recibido ese perdón. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Sí? Entonces, la amargura en este corazón duro se asocia con el enemigo y deja que Satanás, con todas las armas para poder arrebatar la semilla que cayó en el corazón, la arrebate, la quite. ¿Sí? Ahora, este corazón duro refleja también un corazón indiferente y distraído, como las cosas cotidianas de la vida roban la trascendencia del mensaje. Mis amados, si no quebramos ni siquiera la superficie de nuestro corazón o de nuestro terreno endurecido, y si no preparamos nuestros corazones para la palabra, y si no la cubrimos luego con la meditación y la oración, y si no atendemos con interés lo que se siembra, somos como el terreno junto al camino. La semilla jamás penetrará y no dará raíz. Por lo tanto, no podremos llevar fruto. Sí. Estoy solo presente en el mensaje, pero este jamás profundiza en el corazón. Y puedo decir sí, y puedo estar como los monitos esos que van en los carros, ¿no? Y no, sí está bueno, no, sí está bien lo que dice el pastor, y sí lo que predicaron, no, tremendo, pero no penetró, pero no hubo mayor relevancia. Aquí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo está mi corazón? ¿Por qué no está causando efecto en mi corazón? ¿Por qué no hay mayor relevancia en mi corazón? ¿Por qué no penetra el mensaje? ¿Por qué no salgo de donde mismo? ¿Por qué? Bueno, meditemos en ello. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Diga conmigo, al momento la recibe con gozo. Es decir, la dice, gloria a Dios, ¿verdad? Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Dijo mi mamá, salida de caballo y parada de burro. ¿Ah? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos oyeron la palabra, no le dieron la espalda. Sí. Inclusive avanzaron. Se entusiasmaron y adoptaron el lenguaje del cristiañol, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, hermano. Santo. Muchos estuvieron en la alabanza, lo voy a aterrizar, ¿no? A mi vida. Muchos estuvieron en alabanza, muchos predicaron, gritaron y proclamaron que Jesús era su Señor y Salvador. Te amamos, decían, te deseamos, Señor. He aquí tus siervos, llenos de pasión, estamos locos por Jesús. Luego salió el sol, vinieron las aflicciones, las adversidades, los cuestionamientos, los conflictos con papá y mamá, con la esposa, con el esposo, con el pastor, con el hermano, y decidieron retirarse de la batalla. Voy a utilizar una expresión del apóstol Pablo a los Gálatas.
Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la palabra? Empezaron bien, apasionados. Estos reciben la semilla pronto y parece crecer muy rápido. Más rápido que la semilla de quien cayó en tierra fértil. Parece que hay mucho potencial, pues hay euforia y se expresa mucha emoción. Pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de que la circunstancia cambie un poco para que desistan. Por eso es importante, mis amados, ¿sí? Nuestra fe debe de ser probada. No me va a dejar mentir. ¿Dónde está el nutriólogo aquí? Entró. Ok. Se la pintió. Cuando se come sin masticar, no se puede esperar una buena digestión. Ahora, con esto no estoy diciendo que anulemos nuestras emociones, ¿sí? No estoy diciendo que Dios no las usa. No estoy diciendo que Dios no usa nuestros sentimientos. Él puede revelarnos cosas asombrosas y llevarnos a experimentar cosas sobrenaturales. Por supuesto que sí. Si Dios quiere, nos puede revolcar en el suelo y hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Él puede hacer lo que le plazca con nosotros, pero jamás, porque la Biblia lo dice, jamás debe ser nuestro fin vivir con base a experiencias. Pues terminaremos corriendo tras las experiencias de Dios y no tras el Dios de las experiencias, que son dos cosas distintas. Voy por experiencias, y Dios, pues quién sabe, yo lo que quiero es sentir. Me acuerdo hace varios años un amigo me hablaba y me decía, Ángel, dame una palabra. Antes cuando andaba en fulanito lugar, pocos lo conocen. Había un brother y yo llegaba y me decía, Dios dice esto, y llenaba mi corazón. Lee la Biblia. Es que estoy sediento por la palabra de Dios. Lee la Biblia. Lee la palabra, escudriñala. Ahí está. ¿Quieres escuchar la palabra de Dios? ¿Necesitas una instrucción de Dios? Lee la Biblia. Pero cómo nuestra humanidad, ¿no?, nos lleva a eso. No, pero tú dime. Y luego me acuerdo cómo decía, ¿pero qué te dice Dios? A ver. Nuestro fin, mis amados, no ir tras las experiencias de Dios. Sí. Es ir tras de Dios, es ir al Señor. Sí. Allí en Marcos, el Evangelio de Marcos dice, y tales milagros, tales prodigios, tales señales seguían a los que creían. Es decir, las señales los seguían a ellos, no ellos a las señales. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Los apóstoles no andaban tras las señales, tras los milagros. ¿Sí? Entonces, nuestro caminar no puede estar basado y sustentado en experiencias ni en testimonios de iluminados ungidos, sino en la palabra de Dios, que muestra la obra redentora de Cristo, ¿sí? No encontré, tengo aquí un comentario, creo que es de Matthew Henry, igual eso es irrelevante, pero se los leo. Dice, podemos adoptar por profesión muchos conceptos dentro de nuestra congregación. Por profesión se refiere a ciertos dogmas, ¿no? Pero cuando no hay raíz, aun cuando tengamos buena profesión, vendrá la prueba y no podremos sostenernos. La profesión puede ser un buen tallo, pero el que nos sostiene son las raíces. Sí. Entonces, el elemento vital es la raíz. Porque no solo sirve de alimento, sino también de soporte. Por eso cuesta más arrancar un árbol que derribar una estatua, por más alta y más pesada que esté. A una estatua tú le haces un hoyo y haces palanca y la tumbas, pero un árbol tienes que cavar. Y entre más profunda sea la raíz, más profunda es la excavación. Sí.
Es importante nuestra raíz, estar sustentados en la palabra de Dios. Recordemos lo que Jesús dice, ¿no? O sea, su palabra, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y en Él debemos de estar, ¿no? Jesús nos enseña cuán prudente es edificar nuestra casa sobre la roca, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es la diferencia del que el que construye sobre la roca y sobre la arena? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la diferencia del uno y del otro? Escuchar y obedecer. Escuchar, aquel que escucha mis palabras y las obedece, lo compararé con el hombre sensato. Aquel que escucha mis palabras y no las obedece, lo compararé con el hombre insensato. Los dos vivieron circunstancias complicadas. Los dos, sobre las dos casas, llegaron fuertes vientos y lluvias. Y corrió el río y azotó sobre la casa. En uno hubo ruina y en la otra no, porque una estaba cimentada sobre la arena y la otra sobre la roca. Sí. Bueno, es lo que dice aquí, ¿verdad? Estos empezaron emocionados, aceptaron el mensaje, lo abrazaron, pero cuando vinieron circunstancias, ahogaron la raíz. Sí. Se estorbó. Ya no hubo avance. Sí. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es sin fruto, ¿no? Que lo importante aquí es el fruto, ¿no? Entonces, el terreno espinoso aventajó al primero, pues recibió la semilla, aventajó al segundo, pues echó raíces hondas, pero al fin de cuentas tampoco dio fruto. Tampoco. Debido a los estorbos que encontró en su crecimiento. Las piedras no dejaron que la raíz prosperara y los espinos impidieron que prosperara el fruto. Ahora, ¿cuáles fueron estos espinos que ahogaron y sofocaron la palabra? El Evangelio de Lucas, en un versículo paralelo, en el capítulo 8, versículo 14, dice que los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Mateo menciona solamente dos. Dice que el afán de este siglo, es decir, las preocupaciones mundanas. Y cuando hablo de preocupaciones mundanas, no me refiero a aquellas que como malas, sino las preocupaciones del mundo, del día a día. Sí. Preocuparse por el mundo, ¿verdad? De lo que va a pasar, qué voy a comer, qué voy a vestir, y ya no, y esto, y esto, y esto, y bla, 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 ¿no? Que muchas veces pueden ser preocupaciones, ¿no? Totalmente genuinas, ¿no? Dignas de llamarse como tal, pero el asunto es que cuando éstas sobrepasan nuestra confianza en el Señor, ya pasan a un término de pecado, ¿saben? Entonces, el reino de Dios favorece el crecimiento de la semilla, pero la preocupación de este mundo solo sirve para ahogarla. Sí. Sabiamente Jesús comparó los afanes de este mundo con los espinos, puesto que punzan, lastiman, arañan, sí, con sus desengaños, enredan, abrazan hasta que cauterizan la conciencia y se vuelven insensibles a la influencia de la gracia. Sí. ¿Cómo andamos cuando estamos preocupados? Puede haber un mensaje, puede venir el Señor, una palabra y nuestra mente, ¿no?, está distraída en eso. Estamos afanados, ¿no? Somos la generación más preocupada, con mayor índice de estrés. Sí. Curiosamente, ¿no? Le decía yo a los muchachos, pero somos la generación que más se aburre cuando más entretenimiento hay. ¿No? Somos la generación más desordenada cuando más herramientas como agendas, etcétera, etcétera, existen, ¿no?
Tenemos alarmas en todos lados, todo nos puede recordar, todo nos puede llevar. Ahorita ya la inteligencia artificial le dice, organiza mi vida, y te lo organiza. Y seguimos siendo igual de desordenados. Bueno, todo eso, mis amados, muestra algo. El problema no es la circunstancia, el problema no son las herramientas, el problema no es el mundo, somos nosotros. La condición en el corazón del hombre. ¿Sí? Ese es el problema. Las preocupaciones y el deseo de las riquezas, tiene poder de sofocar el crecimiento espiritual y hacer que la palabra de Dios sea infructuosa en la vida de una persona. ¿Sí? Las riquezas y las preocupaciones no son inherentemente malas, pero cuando se convierten en el centro de atención y desplazan a Dios, impiden el crecimiento espiritual y la productividad en términos de frutos espirituales. Sí. Entonces, mis amados, este pasaje nos sirve como una advertencia a nosotros, y un recordatorio de mantener nuestro enfoque en lo eterno y no permitir que las preocupaciones temporales desplacen nuestro crecimiento espiritual. Porque ninguno está exento de esto. Ahora, Mateo menciona solo dos, ¿verdad? Afanes y riquezas. Pero Lucas agrega, le pone un plus, da un remate, ¿no? Dice, y los placeres de la vida. Algunos coinciden que los placeres de la vida es el resultado de los afanes y la riqueza desmedida, ¿sí? Pero los placeres de la vida, mis amados, son todas aquellas cosas que satisfacen nuestra carne y que solo se busca satisfacer esa necesidad por encima de las consecuencias que éstas traen. ¿Sí? Miren, es como muchos no pecan porque los van a descubrir. No sé si, hay quienes no pecan porque le temen a la consecuencia, no por una convicción en el corazón. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista predicaba, el reino de los cielos se ha acercado? Sí. Lógicamente había un discurso mucho más amplio, no pasaba horas diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Es decir, se resume su mensaje, ¿sí? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El hacha está puesta sobre la raíz, es decir, ya están condenados, vuélvanse al Señor. Y muchos iban y decían, bueno, entonces bautízanos. Y la respuesta de Juan era, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, ustedes no quieren bautizarse porque están realmente arrepentidos, sino porque huyen de la consecuencia, pero no por una convicción de pecado. Ahora, entender la consecuencia, miren, entender que sin Cristo nos vamos a ir al infierno es un buen comienzo, es un buen punto de contacto, pero no es suficiente. No es suficiente para relacionarnos con Dios, porque eso me motivará a venir a la iglesia, me motivará quizás a leer la Biblia, me motivará quizás a hacer gimnasia de oración. ¿Cuánto tengo que orar para ser librado de esa consecuencia? ¿Cuántas veces tengo que ir a la iglesia para no irme al infierno? Porque ¿quién en sus 5 sentidos quiere pasar una eternidad de tormento? Sin embargo, no ese es el llamado. No es esa la relación de los suyos con Dios. ¿Saben cuál es? El amor. El amar a Dios. El amarlo con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Y el amor nos lleva a una relación mucho más profunda y mucho más alta. Y me gusta compararlo con esto. Yo no le soy fiel a mi esposa, no porque le tema el divorcio y que me vaya a quitar a mis hijos. Le soy fiel porque le amo. Son dos cosas distintas. ¿Sí me explico? Muchos no pecan porque temen a las consecuencias. Raúl decía, muchos no pecan porque no tienen dinero, ¿no? Si tuvieran dinero, pues no tengo dinero, pues no me alcanza para pecar. Pero muchos no pecan
porque le temen, me van a descubrir. Pero ¿y qué? Y eso es no me conteste, por favor. Pero ¿qué si yo les dijera, tienen la oportunidad de pecar sin que nadie lo sepa? Nadie sabe. Nadie va a saber. Puedes hacer lo que quieras, lo que te imagines, y no va a haber consecuencia alguna. ¿Cuál sería tu respuesta? Digo esto para examinar el corazón, ¿no? Los placeres de la vida, es decir, cuando habla aquí de los afanes, riquezas y en este contexto los placeres de la vida, bien podíamos hablar de pecados morales, como adulterios y fornicación, pecados que se practican con premeditación, aún sabiendo que es incorrecto y delante de Dios es pecado, pero el complacer, la concupiscencia del corazón termina pesando más. Sí, yo sé que estoy mal, pero dale, me aviento el volado, ¿no? Me voy. Y ay, Señor, yo sé que estoy mal, pero aquí ando revolcándome en mi pecadito, ¿no? Y esos placeres de la vida, ¿no? Sin embargo, también podemos mencionar aquellos placeres, ¿verdad? Aquellos que nos distraen, causando una sensación placentera también. Y de manera premeditada, sabiendo que me hace daño, continúo, pues deseo complacer mi carne. La palabra de Dios divide a los que son del Señor y a los que no son del Señor, a los que andan conforme a la carne y a los que andan conforme al Espíritu. Sí. Aquellos que andan conforme a la carne han evidenciado que la palabra de Dios no ha caído en buena tierra, es decir, el corazón no ha sido el mejor terreno, porque la palabra no ha dado fruto. Es decir, no ha profundizado, no ha quebrado, no ha tenido todo su proceso, se ha enraizado y ha crecido para dar fruto. No, andan en la carne. Sí. Qué fuerte, ¿no? Pero lo bueno que no hay ni uno aquí, ¿verdad? Ahora sí voy a hablar de ustedes. Versículo dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. Ahora sí ve el mensaje para ustedes, hermano. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, dice, y entiende la palabra. Tiene que ver con relevancia, ¿no? Abraza, dice, y da fruto. Y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Sí, aquí en el griego da mucho fruto. Mucho fruto da. Sí. Esta palabra, el que oye, en el griego, su traducción es entender y escuchar para obedecer. Esto no solo son los que toman el sentido del mensaje, sino que se interesan en el mensaje. Lo protegen y lo abrazan haciendo lo propio. Ya no es el mensaje del predicador, ahora es la línea por el cual desean caminar, pues es el mensaje que proviene del cielo para mi vida. Y esto refiere a una actitud de disposición y humildad. Sí. Se requiere de un reconocimiento personal de la condición en la que nos encontramos, llevándonos al genuino deseo por abrazar el mensaje, esperando que éste transforme nuestras vidas. ¿Sí? Es decir, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero ¿de qué nos sirve venir y exponernos al mensaje de Dios si no hay resolución en el corazón? Si entro y salgo igual, o peor, ¿verdad? Porque no doy respuesta. Estoy cavando más profundo nada más. ¿De qué sirve exponerme al mensaje? ¿De qué sirve decir sí a lo que la palabra de Dios está diciendo? ¿De qué sirve reconocer mi condición, pero no hay una resolución en el corazón? Sigo obstinado, sin perdonar. Sigo con rencor en mi corazón, sigo afanado. ¿De qué sirve? Dice que da fruto cuando abraza el mensaje, cuando lo hace suyo.
Sí, lo entiende. Y dice, da fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto? Bueno, ¿tiene que ver el fruto con cuestiones terrenales y mundanas? No habla acerca de, mira, Dios, ¿verdad? La evidencia de que Dios está con él porque le aumentaron el sueldo, porque tiene una casa nueva, un auto. No. Ni siquiera milagros, No, estas bien podrían ser añadiduras en la soberanía y la sabiduría de Dios, pero ¿cuál es el fruto que dice la Biblia que debe de tener aquel que ha recibido el mensaje de manera genuina? Bueno, aquel que ha preparado su terreno, entiéndase su corazón, ha removido su suelo, ha dejado una tierra fértil y ha preparado, ¿verdad? Ya preparada para la semilla, es aquel que ha creído en lo dicho por Dios. Y ahí nos tenemos que ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. De hecho, el apóstol Pablo a los Gálatas le habla precisamente de andar en el Espíritu y en la carne. Y la evidencia de andar en el Espíritu es el fruto del Espíritu, no los frutos. ¿Sí? No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Es decir, crecemos de manera integral en esto. Y esto tiene que ver con carácter. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto del Espíritu. Repito, tiene que ver con carácter. No estamos hablando de temperamento. Es que yo tengo el temperamento muy distinto. No tiene que ver con temperamento. Dios le dio su temperamento. Y está bien su temperamento. El problema no es su temperamento, el problema es su carácter. Hay que hacer crecer el carácter de Cristo. ¿No? Es que es de carácter muy fuerte, no es de carácter débil. Su temperamento es fuerte. Es diferente. ¿Sí? Hacer crecer el carácter, es decir, el carácter de Cristo. Si nosotros pensamos en una persona amorosa, Él es nuestro ejemplo por excelencia, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Está hablando del carácter de Cristo, de nuestro Maestro. Sí. El apóstol también le dice a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 9 de Efesios, dice, por el fruto del Espíritu, porque el fruto, del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Es decir, aquel que anda en el Espíritu, camina sobre de este sendero. Su vida refleja bondad, justicia y verdad. Sí. Repito, este fruto es prácticamente el carácter de Cristo en nosotros. Si hay algo en lo que el Señor está interesado, mis amados, más allá de la situación económica o problema de salud o situación familiar en la que se encuentra, es forjar el carácter de Cristo en usted y en mí. Eso es lo más importante. Porque allá afuera hay un montón de gente que no tiene al Señor en su corazón y tiene una linda familia. Y tiene buenos puestos de trabajo, y bonitos carros y grandes casas. Eso es irrelevante. ¿Qué trasciende? El carácter del Señor. El carácter de Cristo. ¿Sí? Se nos debe de caracterizar por ser hombres y mujeres piadosos, misericordiosos, prontos para perdonar, tardos para airarnos. Miren, escuchaba y se me hizo muy oportuno meter este mensaje, ¿no? O este paréntesis, abro un paréntesis aquí. Pero escuchaba en la semana, ¿no? A un pastor que decía, hay que sacar a la iglesia a la calle. Y él decía esto, esta es una expresión errónea. ¿Por qué? Porque la iglesia está en la calle la mayoría del tiempo, salvo por algunas horas en la semana. A ver, dijo Raúl, salieron unos signos de interrogación de atrás, ¿no? ¿Quién es la iglesia? ¿Cuántas horas a la semana están aquí en la congregación? ¿Y las demás horas dónde andan? Él decía esto y se me hizo muy interesante. Se ha convertido el evangelismo como un evento y no como una forma de vida.
Es que tenemos que evangelizar, pastor. Pues evangelice. Predique. El evangelismo no tiene que ser un evento. Y ojo con esto, no estoy en contra de eso. No digo que nunca lo vayamos a hacer. Hasta ahorita no lo hemos hecho. Me refiero a ver, vamos hoy a reunirnos para ir y predicar. Hasta ahorita no lo hemos hecho. No sé si un día lo vayamos a hacer. No estoy diciendo que eso está mal como tal, ¿sí? No quiero que se malinterprete. Y honro a aquellas congregaciones que lo hacen seguido y lo hacen bien. Gloria a Dios por ello, ¿sí? Pero la realidad es que somos llamados, mis amados, a representar a Cristo donde quiera que andemos. Predíquele a los de su trabajo. Para empezar, ¿saben que son cristianos en su trabajo? ¿O andan de la secreta? Predíquele. Ahora, no solo con el ejemplo. César lo mencionaba el miércoles, ¿no? Creo que este miércoles o el pasado, cuando hablabas. O sea, no solamente con el ejemplo. Bueno, es que con mi ejemplo, no, porque pues también el mormón, ¿verdad? Puede ser buen ejemplo, y el testigo de Jehová también puede dar buen ejemplo. No, predique la palabra. Ahora, no mientras está trabajando en su hora de comida, ¿sí? Hace muchos años estaba un hermano trabajando en la casa con mi mamá y no avanzaba, brother, no avanzaba. Dice mi mamá que se asomaba y ahí estaba el hermano sentado, ¿no? Leyendo, orando. Decía, oye, mijo, le decía mi mamá, ¿y por qué no? Oh, es que el Señor me habló, hermana, ahorita. Y pues bueno, ¿no? Y llegaba a la hora de salida, pues nos vemos y nada. Estoy con él, mijo, dile al Señor que te hable después de que salga a trabajar, ¿no? Ahorita estás trabajando. Parece tan piadoso. Parece tan piadoso. Ay, en este momento, Señor, me hablaste y cayó la presencia. A ver, no, Dios nos lleva, mis amados, a ser justos, a ser honrados, a ser piadosos. Y en el momento en que nosotros no lo estamos haciendo en nuestro trabajo, no estamos dando buen testimonio. Estamos robando. Estamos robándole el tiempo que se nos está pagando. ¿Sí? Entonces, mis amados, debemos de reflejar a Cristo. Es el fruto. Si la palabra, si la semilla ha caído en tierra fértil, bueno, dará evidencia. ¿Sí? Hemos recibido la vida de Cristo. Debemos de predicarlo. Debemos de testificarlo. Debemos de anunciarlo. Es parte del fruto, mis amados. ¿Sí? Parte del fruto. Predíquenle. Predíquenle. Predíquenle a la gente. Háblele a la gente. ¿No? Entonces es importante, viendo estos ejemplos, ¿verdad?, que hemos mencionado. ¿Me ayudas con el piano, César, por favor? Preguntarnos, ¿no? ¿Cómo está mi corazón? Es decir, cuando recibo la palabra, ¿qué está causando la palabra en mi vida? ¿Solamente me emociona y la emoción me llega hasta el martes? Medio recargo pilas el miércoles y vengo, y de ahí hasta el domingo, ya para el viernes, sábado, ando arrastrando, ¿verdad?, de la mochila y... ¿No? ¿O qué es lo que causa la palabra? Ahora, no podemos vivir de solamente exponernos la palabra el domingo, mis amados, y el miércoles. Necesitamos tener una relación con el Señor a través de su palabra. ¿Sí? Crecer en ese sentido. Y qué bueno. Ahora, necesitamos dar fruto. Necesitamos reproducirnos. Yo le animo, ya empiece a discipular. Ya empieza a hacer lo suyo. Ya sabe lo necesario. Ya sabe lo necesario. La mayoría aquí tiene un buen de tiempo, ya sabe lo necesario. Predique. Hace algunos años, otra para ilustrar, ¿no? Eso, pero una muchachita ya no está en la iglesia, pero
me comentó, no, voy a ir, me da permiso para predicar en el malecón y tengo unos, hazlo. Y vino otra hermana asustada y me dijo, vi a fulanita en el malecón entregando unos flyers y predicando. Y yo me pregunté, bueno, ¿y quién está con ella o quién la está llevando? ¿Y sabías tú eso? Le digo, a ver, o sea, estoy intentando que nos salgamos de ciertos dogmas y cuadros en los que de repente nos podemos meter. Y no estoy incitando al desorden, ¿sí? Pero quiero que de repente nos podamos salir de un formato que tenemos como evangelización. Y dije, ¿pero qué está haciendo mal? ¿La viste predicando mal? O sea, ¿qué viste mal? No, pues es que la vi sola y yo no sé si alguien estaba enterado, con quién fue. Bueno, sí me lo comentó. Digo, pero lo que estaba haciendo era predicar el evangelio. Te le hubieras pegado y le hubieras pedido unos cuantos flyers y también hubieras repartido unos tú, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, necesitamos salirnos del formato, mis amados, y empezar a predicar. Ahora, está bien si quiere ir al malecón a hacerlo. Y yo le diría, empiece por su vecino. Empiece por su familia. Ore a Dios y dígale, Señor, a ver, mi amiga, mi amigo, y voy a empezar a visitarlo. Y está bien si quiere traerlo a la iglesia, pero no es tanto tráigalo a la iglesia, disipúlelo. Usted disipúlelo. Usted predíquele. Estírese, invierta tiempo, invite un café. Invítelo a su casa. Reflejemos a Cristo. Reflejemos a Cristo. Sí. Cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿A cuántos se les ha dado? Pero el que no tiene, sí, se le será quitado. Aquel que no hace nada con lo que se le dio, si aún lo poco, le será quitado. Todos en este pasaje, en esta parábola, todos escuchaban el mismo mensaje, al mismo mensajero, mas no todos recibían de la misma manera. A todos se les dio una misma porción, o la suficiente para que diera fruto. Basta una semilla. Aquel que guarde su corazón, aquel que guarde en su corazón el mensaje y no lo tenga en poco, aquel que lo anhele, que lo cultive, que lo riegue, que haga lo propio. Sí. Bueno, Dios le dará el crecimiento, Él es quien da el crecimiento y a su tiempo llevará fruto. Mas aquel que lo menosprecie, aquel que no lo considere, que no lo cuide, bueno, aún lo poco que se le está dando le será quitado, según palabras del Señor. Guardemos con temor la palabra de Dios, mis amados, y busquemos con anhelo el obedecerla. Recuerdo mucho a un pastor que decía, tienes que empezar por desearlo. Deséalo. ¿Has entendido el mensaje? ¿Has recibido el perdón de tus pecados? Deséalo y desea servirlo. Anhélalo. Él decía que desde muy chavo se metía, vivía en la iglesia en un cuartito y se metía adentro, estaba cubierta con lonas y se metía adentro, y cuando no había nadie se subía al púlpito y empezaba a predicarle a las sillas. Dice que duraba horas predicándole. Y luego de repente se ponía a profetizar, le decía, tú no, el de atrás, ¿no? Él decía, tiene que empezar por un deseo en el corazón. Señor, deseo servirte. Deseo ser instrumento en tu vida, ser un instrumento para ti, Señor, que mi vida sea una herramienta útil. ¿Por qué no, familia? ¿Por qué no? El Espíritu de Dios siempre pondrá en nuestro corazón el anhelar ser como Cristo. Sí, Él constantemente nos llevará hacia el suicidio de nuestros anhelos y deseos carnales. No pongamos resistencia.
No pongamos resistencia. Termino con Gálatas 3:27. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y esto tiene que ver, sido sumergidos en Él, ¿sí?, de Cristo estáis revestidos. Es decir, se parecen a Él. Sí. No de prenda, sino de carácter e integridad. Anhelemos ser como nuestro Señor Jesucristo. Que nos duela a la gente. Que seamos movidos a misericordia como el Señor lo era. Y que nos lleve a predicar la palabra de vida. La única palabra que puede darles vida y sacarlos de donde están. Anhelemos ser como Jesús para así llevar fruto al 100, al 70 y al 30 por uno. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestras vidas y nos llevas a reflexionar. El deseo en nosotros es parecernos más a ti, Señor. Que podamos reflejarte en nuestro carácter, Señor. Empezando en casa, siendo pacientes, siendo amorosos, sabiendo pasar por alto la falta, Señor. Y vivir en integridad. Es decir, siendo los mismos en todos lados. Señor, en el proceso hay debilidades, hay errores. Seguramente, Señor, nos equivocaremos como lo hemos hecho durante toda esta travesía y este peregrinar a tu lado, pero tú siempre nos llevarás a la corrección y nos darás lo necesario para levantarnos, Señor. Oro para que en cada uno de nosotros no haya un menosprecio por tu consejo, sino que realmente podamos abrazarlo y que este pueda trascender en nuestra vida, que pueda afectar nuestras decisiones, que pueda afectar nuestra manera de pensar, que nos lleve a renunciar a todo aquello que ofende tu nombre y que lleva a hablar mal de ti. Señor, que no nos olvidemos que somos representantes tuyos, Señor, y muchos tenemos la osadía de llamarnos hijos tuyos, cristianos, como representantes tuyos. Señor, que portemos ese nombre con honor, con temor, con responsabilidad. Padre, ruego que tu Espíritu Santo nos convenza y nos lleve a alinearnos, nos lleve a ordenarnos. Aún en las cosas más mínimas, las que nosotros consideramos que quizá no son necesarias ordenar, Señor, aún en ellas, Señor, como David decía, Señor, aún muéstrame los errores y los pecados que me son ocultos delante de mis ojos. Señor, muéstrame. Y que en todos y cada uno, Señor, pueda caer la semilla en una tierra trabajada. Entiendo que es una responsabilidad, Señor, de cada uno en preparar bien la tierra, en preparar el corazón, en no endurecer el corazón, sino estar dispuesto en humildad, Señor, a recibir tu consejo para atenderlo, en prestar atención y renunciar a todas aquellas cosas que sabemos que nos alejan de ti, que nos distraen de ti. Y lo único que hacen es alimentar nuestra carne, Señor, y terminamos distantes de todo lo que deseamos en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos. Reconocemos que solos no podemos, que necesitamos crear una conciencia, Señor, de esa dependencia constante y continua hacia ti, hacia tu palabra. Perdónanos porque creemos que no te necesitamos,
porque creemos que no necesitamos tu palabra, porque creemos que no necesitamos orar, porque creemos que no necesitamos congregarnos, porque creemos que no te necesitamos. Perdónanos, Señor. Y trae una convicción a nuestro corazón, porque nuestro deseo es servirte, Señor, y llevar fruto para que tú seas glorificado. Tú ya hiciste la obra en nosotros, Señor. Tú ya moriste por nosotros en la cruz. Tú ya nos salvaste. Tú ya hiciste lo tuyo, Señor. Nos amaste. A pesar de nuestros pecados, tomaste nuestro lugar en esa cruz. Ya hemos recibido la gracia y el perdón de nuestros pecados. Lo menos que podemos hacer, Señor, es corresponder tu amor en obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.